Gracias. Bueno, yo soy Neu, soy psicóloga general sanitaria y trabajo tanto con adultos como adolescentes y niños. Y aparte hago divulgación en redes sociales sobre Ujú. temas de psicología. Siempre intento que sea desde un lenguaje fácil, accesible a todo el mundo, hablando pues de series, películas, para, bueno, para que cualquier público le pueda llamar la atención lo que es la psicología. Así que si a alguien le interesa, pues a lo mejor os gusta. Os animo a ver mi perfil. Y nada, he elegido este tema porque me parece un tema muy interesante que quizás no se trata tanto porque no es pues los temas típicos de ansiedad, depresión, estado de ánimo. Cierto. Y creo que fuera del el campo de la psicología, en un poco población general, pues no se habla de esto y creo que puede ser interesante. Sí, yo también te lo he dicho antes de empezar a grabar, que me parece un tema muy, muy bueno, porque estoy segura que hay muchas personas que no entienden exactamente qué son y para qué sirven esas etiquetas. Entonces, bueno, yo creo que podríamos empezar hablando un poquito justamente sobre eso, qué son las etiquetas diagnósticas y para qué sirven, que es como el inicio y la base para que la gente que luego nos ve y nos escuche lo pueda entender. Vale, pues las etiquetas diagnósticas son los nombres que se ponen a los distintos trastornos psicológicos. Digamos que son parte de lo que son los sistemas clasificatorios que en nuestra área están el DSM-5 y la CIE-11, que son los manuales diagnósticos que utilizan tanto psicólogos como médicos. Entonces, estas etiquetas se utilizan por varias razones. En primer lugar, porque favorecen la comunicación entre profesionales. Si yo ahora mismo te digo, pues nada, es que tuve un paciente con TOC, pues tú te puedes imaginar qué tipo de síntomas tenía este paciente sin que yo te diga, pues tenía obsesiones, tenía compulsiones, le interfería mucho en su vida. Es como más rápido, me das a entender más rápido si yo te digo solo esta etiqueta. También puede ser importante o interesante para guiar el tratamiento que pueden tener estas personas, ya que hay tratamientos establecidos para cada trastorno, entonces pues se puede utilizar un tratamiento más adecuado. Y también favorecen al acceso de recursos a temas de pues bajas, prestaciones. Entonces, el hecho de que te pongan esta etiqueta, pues a nivel burocrático también tiene ciertos beneficios. Claro, entiendo también que puede ser para esa colaboración, hablando a nivel multidisciplinar, ¿no? Entre, por ejemplo, médicos de atención primaria, salud mental, que entran psicólogos, psiquiatras, pues para que se entiendan lo que tú dices, ¿no? La complejidad de unos síntomas, pues Eso se es. reducen o categorizan en algo para que se pueda entender de qué estamos hablando. Nos lleva a pensar. ¿Cuál dirías que son los principales beneficios que tiene el poner como esa etiqueta o categorizar a una persona dentro de X síntomas? Vale, pues yo creo que el principal beneficio, o por lo menos a nivel en nuestro área, pues sería Mm, lo que he dicho, de que nos resulta mucho más fácil comunicarnos de esta forma y entendernos. Pero si hablamos a nivel pacientes, pues quizás es la validación. Muchas personas vale. pasan años sin entender qué les ocurre, entonces el hecho de ponerle un nombre, como que les hace un poco explicar el qué les está pasando, incluso que no solo les pasa a ellos, sino que tiene un nombre, implica que a alguien más le estará ocurriendo. Vale, tengo una pregunta y es que ahora según me estabas diciendo esto estaba pensando en un caso que conocí hace tiempo, una mujer que estaba muy obsesionada con recibir pues eso, una etiqueta de tengo un trastorno límite de la personalidad y ella iba a los psicólogos y a los psiquiatras buscando que le diesen un papel que dijese, tengo este trastorno. Vale, yo en ese caso llegué a pensar, ¿cuál es el motivo de que esta mujer tenga tanta obcecación por querer recibir
ese diagnóstico. Yo ya no sabía si era por tranquilizarse ella personalmente y decir, vale, tengo un trastorno límite de la personalidad y entiendo X cosas que me pasan. O era más por ir con un papel que diga, tengo esto y esto justifica X cosas que hago, o X comportamientos, X actitudes. Efectivamente. Entonces, no lo llegué a entender. Es que está como las dos caras de la moneda. Hay personas que efectivamente esto les viene bien porque llegan como a entenderse, a decir, bueno, yo tengo esta condición, digámoslo así, a partir de aquí que me entiendo, pues puedo trabajar pues para mejorar, para vivir de una forma más tranquila, o la otra cara de que necesito esto, necesito, siempre hablando entre comillas, Sí. como parte de lo que soy, o incluso hay casos que suena muy extremo decirlo así, sino de para excusarme en mis comportamientos, de yo me actúo así porque yo soy, y hablan en términos de soy, no tengo X condición, sino yo soy tal, entonces yo me comporto así y me lavo las manos. Entonces, Ya. como que existe estas dos caras. Vale, ahora que has dicho eso, también quiero que quede, quiero que la gente pueda entender lo de soy o tengo X condición. ¿Qué diferencia hay entre eso de soy trastorno límite de la personalidad, por poner este ejemplo, por seguir un poco con el ejemplo, o soy ansioso y tengo ansiedad o tengo un trastorno o unos síntomas? ¿Qué diferencia un poco? A ver, parece, así a simple vista parece lo mismo y Mm. generalmente se utiliza de forma indiscriminada y hay opiniones. La verdad es que a nivel profesionales hay gente que, hay profesionales que dicen que efectivamente no hay nada de malo en decir soy, pon cualquier trastorno, que no hay nada de malo. Sin embargo, en mi perspectiva, el hecho de ser algo implica que quizás el cambio es más complicado. Me Ya. refiero, si yo mm, me defino como depresiva, yo soy depresiva. Ujú. ¿Y ahora qué? Quiero Ya, decir, en este ya. momento, si yo soy esa persona, que soy una persona depresiva, como que el cambio se ve más complicado, algo más rígido, como lo que es pues en términos de personalidad, temperamento, que son cosas mucho más rígidas. Entonces, el hablar de tengo implica pues un rango de movimiento, por decirlo de alguna forma, Sí, en el que vale. puedo trabajar, puedo mejorar, incluso eh, puedo tener esta condición en este momento y quizás en otro momento no la tenga. Hablando en pues ansiedad, depresión, hay trastornos que efectivamente pues son condiciones que te van a lo largo de la vida vas a llevar contigo mismo y los vas a gestionar mejor o peor, pero en términos, por ejemplo, de depresión, tú no tienes por qué tener depresión tenés ahora, no tienes por qué tenerla de aquí 4 años. No eres depresivo, tienes depresión. O estás, incluso, ya hablando en términos de etiquetas diagnósticas, que es el tema, estás pasando por un momento que te hace estar Claro, triste, irritable, apático. claro. Y quizás pues se pone esa etiqueta, pues que sí, porque es muy fácil hablar en esos términos, pero tú estás pasando un momento que te lleva a tener esos síntomas. Entonces, Sí, como que es importante el jugar con esto. claro, por eso decía un poco como esta distinción, ¿no? Para que quede claro que sí, que está bien decir soy, pero que también está bien decir tengo diagnóstico. ¿En qué consiste? Para que la gente pueda entender este concepto también. Vale, pues el enfoque transdiagnóstico surge como alternativa a la rigidez de estas etiquetas, de estos sistemas categoriales, que a día de hoy pues es el modelo que predomina. Nos comunicamos así, los trastornos están categorizados de esta forma, pues Vale, es una alternativa a estos modelos, ¿vale? En lugar de centrarse en los diagnósticos como tal, analiza los factores comunes que comparten dichos diagnósticos. Por ejemplo, vale. la rumiación, lo que entendemos como darle muchas vueltas a un pensamiento de forma repetitiva. Ujú. Esto no ocurre solo en depresión, sino que ocurre en ansiedad, ocurre en TOC y en muchos trastornos. Igual que problemas de regulación emocional, es algo que está en la base de
por lo menos la gran mayoría de los trastornos emocionales. Entonces, Mm. este enfoque lo que permite es no categorizar o ver a un paciente solo bajo el prisma de esta etiqueta, como me pongo yo siempre digo, me pongo las gafas del DSM. Ya, Lo sí. veo a través de estas etiquetas diagnósticas. Pues evitamos esto y los tratamientos pueden estar pues, más individualizados, más centrados en lo que es el paciente y sus necesidades. Vale, vale. Entonces, sería como ver más allá del síntoma que tiene el paciente, sino que está también un poco envolviendo, por decirlo así, ¿no? El entorno, la parte Neus, a ver, últimamente en las redes sociales se ven muchos términos como TDAH, que veo también muchos vídeos, memes y bromas de mi pareja con TDAH y se muestra una serie de conductas, o el término narcisista, el término bipolar, bueno, se escuchan muchas cosas, ¿vale? Depresivo, etcétera. Entonces, esto que se ve en redes sociales y que se utiliza quizás un poco a la ligera o que no se entiende muy bien esos conceptos, ¿tú crees que eso es positivo, por categorizarlo de alguna manera, o es un poco más problemático? ¿Qué crees? Pues, a ver, depende. Yo creo que tiene parte positiva y parte negativa. La parte positiva es que la realidad es que se está empezando a hablar de salud mental, entonces eso reduce el estigma. Antes, hace unos años, hace décadas, era muy raro que se hablara de incluso de depresión o de ansiedad, se decía padece de nervios y eso era Ya. como algo de padece de nervios, pero no se hablaba en términos de salud mental, entonces también está bien que se empiece a hablar, que se deje el estigma y favorece que las personas busquen ayuda. Pero el problema viene cuando Pero- se utiliza, siempre hay un pero. Sí, sí, sí. Cuando se utilizan estos términos, pues de manera imprecisa o que son etiquetas que incluso pueden llegar a ser despectivas. Por ejemplo, Mm, llamar narcisista a una persona que te trata mal o que se porta mal con X personas, como que trivializa un poco lo que es el trastorno de personalidad narcisista. mm, O incluso lo que he dicho antes de estoy deprimido. Hoy yo estoy deprimida porque hoy no ha salido el sol en Valencia, estoy deprimida. No, ya. la realidad es que le he quitado importancia a lo que es una depresión real, simplemente estás pasando por un mal día. Entonces, pues está esta parte positiva y esta parte negativa. Sí, yo creo que, fíjate lo que acabas de decir, como justo eso de hoy no ha salido el sol, estoy deprimida. Es como trivializar quizá algo que, bueno, pues que hay que tomarse un poco más en serio, por decirlo así, pero es verdad, estoy de acuerdo contigo en que hay una parte muy buena que es la naturalidad o la integración, por decirlo así, el que se ha quitado ese estigma de hablar de ciertas cosas sobre salud mental. Entonces, bueno, quizás también como ha habido una época atrás en la que no se ha hablado ni se ha naturalizado nada la salud mental, ahora que se empieza a naturalizar, como que se banaliza quizás un Efectivamente. poco todo. Entonces, creo que es cuestión de encontrar el equilibrio y estamos como en ese proceso de encontrar el equilibrio, ¿sabes? Y es como que hay incluso exceso de información. Antes no Sí, había sí. nada y ahora es un exceso. Y de hecho deriva en otro de los problemas que acabo de caer y es el autodiagnóstico. Ah, sí, Ahora sí. mismo, con lo que tú has dicho de las redes sociales, hay tanta información que entras a TikTok y sales con cuatro diagnósticos. Sí, Si cumples estas características, tienes autismo y haz algo de TikTok con autismo. Claro, sí. está bien que haya información, está bien informarse, obviamente, pero que un diagnóstico requiere una evaluación rigurosa y por parte de un profesional, no por parte de un vídeo de a saber Sí, qué persona. Incluso los vídeos que hacemos nosotras como profesionales también. no son para diagnosticarse nada. Eso no, así no se realiza una evaluación, pese a que Sí. esa persona sea un psicólogo o un psiquiatra, sigue sin ser una evaluación.
Sí, yo siempre, a mí me gusta dejar claro que todo esto que hacemos en redes, por lo menos hablo por mí, por mi parte, es psicoeducación, que no sustituye a una terapia, ni a un proceso terapéutico, ni a un diagnóstico, ni a nada de nada. Esto es psicoeducación y vas como de alguna manera dando tips, pero esos tips no sirven para curar, ni sirven para eh, categorizar, ni nada de nada. Al hilo de lo que estábamos hablando sobre redes sociales, ¿vale? ¿Cómo podemos evitar o cómo se puede evitar que las personas se identifiquen demasiado con ciertas etiquetas o con ciertos síntomas? Que has dicho tú justo esto de entro en TikTok y salgo con un diagnóstico de autismo, por ejemplo. Pues a ver, en primer lugar, promoviendo una visión más flexible de lo que es el diagnóstico. Es decir, que alguien tenga un trastorno de ansiedad no significa que siempre vaya a ser ansioso, sino que Ujú, los trastornos no son una identidad, sino una condición que puede cambiar o no, pero puede cambiar con el tratamiento. Por ejemplo, una persona diagnosticada de TDAH, que lo has mencionado antes, ujú, podría decir es que soy incapaz de concentrarme por lo que yo no puedo hacer esto. Y asumir que esa condición no va a mejorar, que tiene un déficit de atención y se acabó. Ya está. En lugar de eso, también puede decir mi TDAH o el TDAH me dificulta concentrarme, pero puedo aprender estrategias para manejarlo. O sea, es como lo que he hablado antes, que es bastante diferente decir soy esto, soy incapaz, o tengo esto, esta es mi condición y puedo trabajar para mejorarlo. Cambia la perspectiva totalmente. Bueno, a mi parecer. ujú. Sí, sí, no, te estaba escuchando y estaba pensando que creo que esa es la diferencia entre escoger lo que creo que me es relevante de lo que escucho o veo por ahí, ¿no? De información, ya no en redes sociales, sino gente pues que busca en Google o en tal, tengo X síntomas, ¿qué me pasa? Entonces, ahí está un poco la diferencia entre me informo y no sé qué hago luego con esa información o si necesito ayuda, realmente voy a un profesional y ese profesional es el que me va a explicar, me va a dar esas pautas, esas herramientas para no creer que yo voy a vivir limitada toda mi vida porque tengo TDAH, por ejemplo. Eso es. Claro, entonces creo que ahí está un poco... Y también desde o sea, que considero muy importante desde nuestra perspectiva y nuestra función, hablar en estos términos. Me ha recordado a una terapia grupal en la que estuve, es que no recuerdo exactamente qué se estaba trabajando, pero una paciente dijo, es que yo no puedo hacer eso o no estoy al nivel de las compañeras, ¿vale? Porque llevaba menos tiempo. Y se le dijo, no puedo hacer esto aún. Solo con el aún Claro, ya claro. cambia totalmente la frase. No estás en el mismo momento que las compañeras, aún no puedes hacer esto, pero no quita que en otro momento con trabajo logres estar al mismo nivel. Y solo con Claro. esa pequeña palabra, ese apunte, aún ya cambia el discurso totalmente. Sí, sí, yo estoy de acuerdo que creo que por eso muchas veces lo que necesitamos no es ya palabras de amigos o de familiares, sino como una voz externa más objetiva que nos diga pues quizás eso que necesitamos o que nos explique cómo llevar algo que tenemos o que somos en ese momento o lo que sea. Entonces, estoy de acuerdo, sí. Vale, de nuestra conversación saco en claro que las etiquetas diagnósticas son importantes, depende cómo se utilicen. Efectivamente, esa era un Sí, poco mi visión. Las mm, tenemos, no vamos de repente a prescindir de ellas porque es claro, algo que está muy establecido, vamos a utilizarlas bien, o por lo menos en beneficio de que no mm. intentar sacar partido de los beneficios y no que no haya tanta rechazar un poco lo malo. No me he explicado bien, pero bueno, se me ha entendido. Sí, no, 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 yo creo que te has explicado perfectamente, Neus. Has querido decir pues exactamente eso, que tengamos cuidado la gente, las personas, los profesionales que utilizan las etiquetas, cómo se utilizan para pro y beneficio de Eso las es. personas que lo necesiten, evidentemente. No que se utilicen a la ligera ni que Porque, mira, estaba pensando en cuanto a esto de categorizar a una persona con una etiqueta y ya no sacarlo de ahí. Estaba pensando que
he escuchado hace poco el testimonio de una persona que dice, llevo yendo a médicos digestivos, que esto sí que lo veo también mucho en redes, muchísimo tiempo y no me hacen caso porque me han hecho pruebas, está todo bien y lo único que ponen en sus informes es, tiene ansiedad, tiene ansiedad, tiene ansiedad. Entonces, claro, vaya ya al profesional que vaya posterior a ese digestivo, ya va con la etiqueta de tiene ansiedad. Entonces, como tiene ansiedad, cualquier síntoma o cualquier padecimiento que pueda tener, malestar, Es va ansiedad. a ir con la ansiedad. Entonces, claro, creo que ese caso en concreto, por ejemplo, no está bien utilizada esa etiqueta de tiene ansiedad, porque no es una condición que deba arrastrarla, Claro, ¿sabes? de hecho, la primera ventaja de la que hemos hablado, que es la comunicación entre profesionales, está Sí, bien porque os estáis comunicando entre vosotros, pero si eso implica que no se le haga una evaluación porque ya te condicionas a esta etiqueta, claro. realmente no estás utilizando bien la etiqueta. O sea, está muy bien Eso. que entre los profesionales que les vaya derivando sepan que tiene ansiedad, fenomenal, pero Mm, eso no quita que haya una evaluación y ya se considere tras la evaluación si lo que tiene es debido a esa ansiedad o no. Al final claro. es el primer paso, descartar una condición médica, un problema Sí, médico. sí, 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 claro, totalmente de acuerdo. Primero descartar una patología, igual que una persona que muestra una sintomatología, por ejemplo, ansiosa, volviendo a lo mismo. Claro, primero se descartan patologías o condiciones biológicas médicamente hablando y luego ya pasamos a lo demás. Pero eso, por ejemplo, sí estaría como bien establecido. Vamos como pasito uno, Claro, pasito dos efectivamente. y comunicación entre profesionales. Pero ir con eso ya de, no, esta persona pues no vamos a hacer una evaluación más a fondo porque no quiere decir que porque en un momento haya tenido esto vaya a ir con ello toda la vida. Entonces, bueno. Vale, pues yo me quedo con eso de la conversación, que cada uno y cada una saque sus conclusiones. Lo que nosotras decimos es, bueno, pues hablando, charlando y cada uno que saque sus ideas y sus conclusiones de esto y ya está. Bueno, Neus, ¿alguna cosita más que quieras aportar, que nos quieras decir? Pues nada, simplemente darte las gracias por contactar conmigo y tener este ratito para charlar. Vale, no, gracias a ti también por haber traído este tema tan bueno, como yo te he dicho, este temón aquí a los webinars. Y nada, pues quedamos ahí pendientes para otros ratitos que podamos hablar de otras Perfecto. cosas, ¿vale? Pues Y encantada. muchísimas gracias, muchas gracias también a A ti. ti. Pues nada, nos despedimos hasta la próxima y adiós. Adiós.